El martes pasado le presentamos un trabajo en extenso, un trabajo que se llama Vuelos de la Muerte, una reconstrucción audiovisual, un trabajo que está siendo impulsado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y una agrupación de Estados Unidos, C2 Research, quien acompañó a hacer una recreación, justamente como dice el trabajo, una reconstrucción audiovisual de la base de pie de la cuesta, una base aérea del Ejército Mexicano, desde donde partían los vuelos de la muerte. Pero este trabajo en buena medida se nutre de algunos trabajos periodísticos, investigaciones, reportajes de investigación, entre otros trabajos que hicieron José Reveles y Jacinto Rodríguez Munguía, publicados en Fábrica de Periodismo en noviembre del año pasado. Hay un par de reportajes, el primero Toda la verdad sobre los vuelos de la muerte y otros 5 años de vuelos de la muerte, donde pues ahí precisan que hubo al menos 54 vuelos y al menos 350 personas fueron lanzadas al mar. Para hablarnos de este tema le agradecemos enormemente a José Reveles que nos tome esta llamada. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. ¿Qué tal? Estoy a las órdenes de ustedes y lo que ustedes gusten saber. Muchísimas gracias, Pepe. Bueno, leímos con mucha atención este par de reportajes donde creo yo que es, digamos, la contribución desde el periodismo más acercada a lo que realmente ocurrió. Y bueno, no sé si nos haces un resumen a partir de cómo ustedes llegaron a esta información, un expediente del propio Ejército de hace 20 años que les permitió acceder a testimonios, a investigaciones periciales incluso del Ministerio Público Militar. Sí, nosotros tuvimos acceso en ese momento y ahora tenemos a más material todavía respecto de una investigación que hizo la Procuraduría General de la Justicia Militar sobre estos vuelos de la muerte, porque había una acusación por homicidio calificado en contra de 2 generales, Francisco Humberto Quirós Hermosillo y Mar Arturo Acosta Chaparro, y el mayor Barquín, por homicidio calificado que habrían cometido en contra de decenas de ciudadanos mexicanos presuntos guerrilleros, a los cuales llevaban a pie de la cuesta. Primero les daban un tiro en la nuca mediante un engaño de que les iban a sacar una foto y ya los subían agonizantes o muertos a un avión árabe pequeño, donde cabían unos 8 aproximadamente cada vuelo, siempre vuelos nocturnos, siempre con las luces apagadas, siempre hacia el mar, para tirar los cadáveres en lo que ellos llamaban en las costas de Oaxaca. Así es. ¿Durante cuánto tiempo ocurrieron esta práctica terrible cometida por el Estado mexicano a través de, entiendo, de la Secretaría de la Defensa Nacional y también de miembros de la Fuerza Aérea Mexicana, Pepe? ¿Cuántos años se registraron estos? La abarca desde 1974 hasta 1981. Los vuelos ocurrieron un poquito menos, digamos, durante 5 o 6 años y de ellos tuvo conocimiento perfectamente el propio secretario de la Defensa entonces, Hermenegildo Cuenca Díaz, porque incluso autorizó el viaje de los pilotos y mecánicos a Israel, porque el avión era de procedencia israelí, para recibir instrucción por un lado, y también inmediatamente que comenzaron los vuelos, nada más en el primero iban los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, en los demás ya no iban ellos, pero fue para indicar más o menos cómo debían hacerlo. Digamos que se llevaban a cabo todos de noche, todos de madrugada, para que no se pudieran detectar esos vuelos por parte de la población civil y de nadie más, y se reportaban como vuelos locales, como vuelos nocturnos, y tenemos las bitácoras, todas las bitácoras a mano y ya las transcritas por el propio ejército. También las declaraciones de los pilotos y de los mecánicos en su momento, que pues dan pormenores de cómo se llevaba a cabo esta operación, y el número exacto no se tiene porque como eran bitácoras
que se ocultaban incluso de la vista a los propios superiores de qué es lo que llevaban. No se decía llevaban 8 cadáveres, no eso claro. no, nada más decía vuelo nocturno, vuelo local, ¿no? Entonces nosotros sí tuvimos que hacer un cálculo y son no menos de 350 personas que pudieron haber sido arrojadas al mar, aunque haya versiones como la de uno de los declarantes, Gustavo Tarín, que declaró como testigo protegido desde los Estados Unidos, diciendo que pudieron haber sido 1.500 las víctimas, ¿no? O sea, pero no parece que hayan sido tantas. Digamos, de la información a la que ustedes tuvieron acceso, llegan a esta estimación de 350 personas. Ahora, José Reveles, un punto que quisiera detenerme es algo que nos acabas de decir. Este es un operativo, pues, digamos, de ejecuciones extrajudiciales, desaparición de personas, deshacerse de cuerpos, pero autorizado al más alto nivel, es decir, lo sabía el secretario de la Defensa Nacional de ese entonces, y uno puede asumir que eventualmente incluso el propio presidente de la República, que en aquel momento era Luis Echeverría Álvarez, pudiera haber estado enterado de estos operativos. Sí, porque no es posible que el ejército haya actuado por su propia cuenta a espaldas del Ejecutivo, que es el jefe máximo del ejército, ¿no? Estamos hablando de tiempos de José López Portillo. En los dos, en esos dos periodos, ¿verdad? De hecho, comienzan un poquito antes, en tiempos de Luis Echeverría, y ya en toda forma durante el sexenio de José López Portillo. ¿Qué tal, José? Te saluda Jesús Estrada, un gusto saludarte. Quería hacerte un par de preguntas de la operación como tal también que me llaman la atención. Por un lado, hay testimonios o documentos que señalan que el propio general Acosta Chaparro habría ejecutado con ese disparo en la nuca de su propia pistola o revólver a algunos de los detenidos antes de arrojarlos al mar. Sí, lo dice Gustavo Tarín, dice que por lo menos a 200 los mató él por propia mano, Acosta Chaparro. Y el mecánico piloto, el mecánico de aviación, Margarito Monroy Candia, da testimonio de cómo vio en una ocasión que dispararon contra varios de los que iban a ser lanzados al mar, y quien lo hizo fue el general Humberto Quiroz Hermosillo, porque llevaba una playera blanca y después la llevaba manchada de sangre después de que se escucharon los disparos, aunque no vio el momento en que los disparó, pero sí en el momento inmediato posterior pues tenía la ropa y las ropas y el cuerpo manchado de sangre. Es terrible la hazaña también de estos criminales. Y la otra pregunta también, hay testimonios de que algunos de los detenidos fueron arrojados incluso con vida al mar, no necesariamente eran cadáveres. Algunos de los testimonios de los pilotos indican que todavía algunos ceseaban, esa es la palabra que usan, que no estaban del todo, no habían sido todavía del todo, a pesar de disparar en la nuca, aunque es mortal por necesidad, porque viene también un reporte médico de que un disparo en la nuca es mortal por necesidad, pero no dice que sea inmediato. Puede tardar un tiempo, pero así lo subían al avión, así los acomodaban transversalmente, se derramaba mucha sangre, incluso tenían que lavar el avión, claro, y una lona que le pusieron, y al final hubo incluso una revisión del avión en el cual se hicieron estos vuelos de la muerte, que está en la base aérea de Santa Lucía y está estacionado, pero ya 25 años después pues era muy difícil encontrar huellas hemáticas, ¿no? Claro. Entonces al parecer no hubo mucho resultado, aunque el peritaje fue ordenado por el ejército. El ejército también ordenó una reconstrucción, digamos, de hechos, acostando personas que iban ahí militares, de la manera en que eran acostados los cuerpos antes de ser lanzados al mar, para ver cuántos cabían, y cabían 8, ¿no? Entonces, todo está, digamos que documentado, probado hasta la saciedad,
en la averiguación. Claro. Y sobre todo al final sí son consignados por homicidio calificado, porque dice el dictamen del Ministerio Público que ellos podrían haber evitado, podrían haber no obedecido este tipo de instrucciones, pero no lo hicieron, ¿no? Y siendo militares, pues cometieron los crímenes. Pero al final creo que por lo menos a Costa Chaparro le restituyeron sus cargos en el ejército, ¿no? Es decir, fue exonerado finalmente el general Acosta Chaparro, José Reveles. Sí, lo que pasa es que él estuvo preso nada más unos años, fue liberado en el 2006, ya se fue directamente de la cárcel militar a asesorar a los pinos a Felipe Calderón. Así es. Porque él fue utilizado como el contacto para tener estos encuentros con los principales capos del narco y de la delincuencia organizada en este país. Él fue el que los contactó, ni más ni menos. Hablo del Chapo, del Mayo, del Z40, de los Arellano, de todo el mundo que se dedicaba a las drogas. Tuvo reuniones con gente de Felipe Calderón, el propio Calderón, y con Juan Camilo Molina. Y esto fue siempre estuvo presente a Costa Chaparro. ¿Con qué propósito fueron esos encuentros, José Reveles? Eso no lo vamos a saber, se lo llevó el secreto a la tumba a Costa Chaparro, porque pues obviamente eran encomiendas de alto nivel, no se iba a decir cuál era el contenido. Supongo que era establecer una cierta tax marca y rutas que se respetaran entre los cárteles para disminuir un poco la violencia, pero repito, no se va a saber nunca, porque tanto él como Juan Camilo Murillo como José Luis Santiago Vasconcelos están muertos. Sí, así es. Entonces así es. No hay posibilidad de saberlo. Solamente que a menos que Felipe Calderón quisiera hablar, y no creo que lo haga. Volviendo al tema de los vuelos de la muerte, José Reveles, muchos de nuestros radioescuchas son jóvenes, probablemente no recuerden bien el contexto. ¿Quiénes eran estas personas detenidas que eran llevadas a esta base aérea de Pie de la Cuesta, ahí muy cerca de Acapulco Guerrero, asesinadas extrajudicialmente y luego arrojadas al mar? ¿Quiénes eran estas personas y por qué el ejército hacía estas prácticas? Eran personas que, sin ser juzgadas, eran consideradas enemigas del Estado porque habían tomado las armas, presuntamente, digo, porque yo no creo que todos hayan tomado las armas. Exacto. A lo mejor alguno se fue por ahí que nunca tomó las armas y de todas maneras lo capturaron como si fuera guerrillero, y la averiguación inicial se hizo sobre 143 personas que habían sufrido esa suerte. Ajá. Está la lista completa, nombre por nombre, de todos ellos, y eso fue lo que investigó el ejército. Entonces son hechos constitutivos de delito, homicidio calificado, que habían cometido elementos del propio ejército en el marco de la guerra contra la guerrilla en Guerrero, aunque no eran nada más de Guerrero. Muchos eran llevados desde el campo militar número 1, de otros estados de la República, de tal manera que el destino del mar para la gente que primero fue asesinada y luego lanzada al mar, envuelta en costales de yute y con piedras dentro para que no salieran a flote, ¿no? Eso fue no nada más para guerrerenses, aunque empezó la investigación solo con guerrerenses, fue para gente de cualquier lugar de la República, ¿no? Y volvemos a lo mismo, no sabemos exactamente cuántos fueron, pero obviamente fueron mucho más de los 143. Ya está muerto el general Quirós Hermosillo, asesinado a Costa Chaparro, me parece que fue a finales de 2011 o a principios de 2012 en la Ciudad de México. 2012. Ellos ya están muertos, no sé si el mayor Barquín sigue vivo. Lo que te quisiera preguntar... También murió. Ya también murió. Es cierto, en prisión, ¿verdad? Te quiero preguntar, José Reveles, si hay todavía algunos responsables que pudieran ser procesados por estos hechos. De los principales responsables, no, porque ellos tres eran los encargados, ¿no? Aunque están todavía vivos los pilotos y demás, pero
ellos se supone que no contribuían, digamos, al homicidio, al asesinato de estos mexicanos que tuvieron ese destino final, pero sí sirvieron para llevar a los cuerpos a tirar al mar. Exacto. Ellos no hacían ese trabajo, solamente volaban el avión, solamente cuidaban pues que estuviera el avión en buenas condiciones mecánicas, etcétera, y por tanto no pueden ser acusados de homicidio. O quizá de una complicidad, pero no están acusados de eso. De nada. No llegó hasta estos lugares, ya no hay una persona a la cual inculpar en estos momentos, y además conforme pasa el tiempo menos, Claro. porque se van muriendo, ¿no? Sí, ya más de 50 años. De hecho, citan ustedes, tú y José y Jacinto Rodríguez, a uno de estos testigos que es interrogado por los procuradores o ministerios públicos militares, y hay cierta, digamos, cargo de conciencia, ¿no?, en llevar a cabo estas prácticas. Sí, ellos, algunos hablan de que no querían ni enterarse, se empeñaban en no saber, y haciendo el trabajo pues de una manera mecánica y obedecían órdenes de los vuelos que les ordenaban nada más, ¿no? Repito, no contribuían al asesinato de la gente, pero sí llevaban los cadáveres. Entonces, no sé qué penalidad pudiera haber ahí. Me parece que ni siquiera se buscó. Lo que se buscó fue comprobar que se cometieron esos homicidios, y quienes los ordenaron, y son esas tres personas que hemos mencionado, los dos generales y el mayor Barquín, con todo un equipo de policía judicial militar y gente que siempre vestían de civil, no se vestían se vestían de paisanos, no de militares, y podían traer pelo largo, barba, etcétera, que era parte del camuflaje que empleaban para que no se descubriera, que no se filtrara ese tipo de información hacia la sociedad. Así es. José, una última duda de mi parte es, si ya los responsables directos o los principales están muertos, si está esa investigación del año 2002 con elementos tan sólidos, testimonios, pruebas que señalan de esta práctica sistemática de represión y desaparición de parte del Estado, ¿por qué esta investigación y esos elementos no se han incorporado al trabajo que está haciendo el mecanismo para esclarecimiento de los crímenes de la guerra sucia y la Comisión de la Verdad? ¿Y qué crees que vaya a suceder con esos trabajos que está haciendo el actual gobierno? Me gobierno? parece que ya lo tienen o están a punto de tenerlo y analizarlo desde el punto de vista pues académico, científico, histórico, ¿no? Porque finalmente, más allá de que pueda haber hoy o no un ajuste de cuentas al respecto y un castigo a algún culpable o a una reparación del daño a las víctimas que se puedan comprobar, porque no se sabe quiénes fueron las víctimas, estaban apuntadas en un par de libretas que no aparecen, esas seguramente se las llevó Quirós Hermosillo a su casa porque no están, y tampoco hay un papel en donde estén apuntados las bitácoras, los vuelos, las horas, las recorridas por cada avión, etcétera, etcétera, pero no hay evidencia de las personas. Entonces, eso tendrá que ser un trabajo de otra categoría y otra búsqueda, porque no existe hasta este momento en el expediente, no existen estas libretas de las cuales hay testimonio de los declarantes, ¿no? Que existían esas libretas donde se apuntaba los nombres de todas las personas que eran así liquidadas y así lanzadas al mar. Pero pues es gravísimo de todas maneras el hecho de que antes que en Argentina, en la dictadura militar argentina, en México se practicaban los vuelos de la muerte. Después de Chile, porque en Chile empezaron a practicarse en el 73, después del golpe contra Salvador Allende. Pero pues, también eso implica, al citar esos tres países, México, Argentina y Chile, pues también una política continental,
por parte de las fuerzas de Estados Unidos para imponer este tipo de pues actividades totalmente arbitrarias, ¿no? De deshacerse de personas para que no se pudiera volver a saber de ellas, ¿no? Aunque hay una que apareció, hay un documental que se llama El botón de nácar, sí, de una mujer que apareció en Chile, exactamente. Finalmente, José, si bien los responsables directos de operar práctica represiva tan atroz ya murieron, el Estado debería hacer digamos, un reconocimiento de que se practicó esta indebida ejercicio y debería hacer como ofrecer disculpas a las víctimas. Yo creo que sería una actitud correcta, ¿no? Que el gobierno, cualquiera de los gobiernos actuales, o el que sigue, haga ese reconocimiento en nombre de la autoridad mexicana, pues exactamente ofreciendo esta disculpa pública a las víctimas, ¿no? Por algo que el Estado cometió de manera totalmente ilícita, clandestina, y para variar, en donde participaron pues las Fuerzas Armadas, aunque también hubo civiles, ¿no? Pero digamos que los principales eran las Fuerzas Armadas, que fueron entrenadas en el extranjero, que recibieron ascensos en el momento en que comenzaban a hacer este trabajo totalmente ilegal, arbitrario, fuera del orden. Y tenemos los papeles que confirman que se les elevaron sus haberes y sus cargos en el escalafón militar. Entonces, pues quiere decir que el Estado estaba muy conforme y feliz que ellos cumplieran con esta encomienda que se les dio. Así es. José Reveles, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas los principales hallazgos de esta investigación que publicaron tú y Jacinto Rodríguez en Fábrica de Periodismo. Nosotros vamos a compartir estos trabajos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, José Reveles. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosapublicados.0 de este jueves 28 de marzo.